La última vez que estuve en un concesionario fue hace 8 años, cuando Elena y yo compramos el coche familiar. Entonces, era un momento emocionante, lleno de planes y promesas de viajes interminables con los niños. Pero esta vez, la razón era muy distinta. No estaba ahí para comprar un coche, sino para averiguar por qué diablos mi esposa había estado pasando tanto tiempo en este lugar. Todo empezó hace unas semanas, un domingo cualquiera. Elena salió temprano de casa diciendo que iba a hacer recados. Pensé que se refería al supermercado o quizás a ver a su madre, pero regresó casi al anochecer. Lo raro no fue su tardanza, sino lo que llevaba en las manos, una carpeta con el logo de un concesionario local y un brillo en los ojos que no podía identificar. ¿Un coche nuevo? ¿Sin haberme dicho nada? Ella evitó responder mis preguntas con un solo estoy mirando, no te preocupes. Los domingos se volvieron rutinariamente ocupados para Elena, y su destino, aparentemente, seguía siendo el concesionario. Así que decidí comprobar por mi cuenta qué estaba ocurriendo. Llegué a ese concesionario una tarde de jueves, bajo el pretexto de preguntar por un modelo que había visto en la web. ¿Puede enseñarme este coche?, pregunté al vendedor, un hombre con el pelo peinado hacia atrás que me inspeccionaba como si supiera algo que yo no. No tenemos ese modelo en este concesionario, respondió con una sonrisa extraña. Pero puedo mostrarle otros coches, o quizás prefiera hablar con Carlos. Él parece conocer bien a su esposa. Carlos. Ni siquiera tenía que preguntar quién era. Su sonrisa nerviosa y la mención del nombre confirmaron que algo no cuadraba. Sentí que me hervía la sangre, pero me contuve. Apreté los dientes y fingí estar interesado en un coche de exposición. Mientras lo inspeccionaba, intenté reunir valor para actuar. No podía simplemente explotar ahí. Necesitaba saber más, confirmar lo que mi instinto empezaba a gritarme. Esa tarde, salí de ese concesionario con más preguntas que respuestas, pero también con un nombre que no podía quitarme de la cabeza, Carlos. La sensación de traición comenzó a instalarse en mi pecho con fuerza desde el momento en que escuché ese nombre, Carlos. Durante el trayecto de regreso a casa, repasé mentalmente todos los momentos recientes con Elena, buscando pistas, detalles, algo que me indicara cómo habíamos llegado hasta aquí. No quería precipitarme, pero no podía ignorar lo que parecía evidente, había algo raro en sus idas y venidas al concesionario. Lo único que tenía claro era que necesitaba respuestas, y no las iba a obtener directamente de ella. El viernes siguiente, tomé el día libre en el trabajo con la excusa de estar enfermo. Elena ya había mencionado que saldría después de dejar a los niños en el colegio, así que aproveché para prepararme. Dejé el coche estacionado en una calle paralela a nuestra casa y me aseguré de que ella no pudiera verme. Cuando salió a las 9 de la mañana, la seguí a una distancia prudente en mi coche. Elena no fue al supermercado ni a casa de su madre como decía siempre. Condujo directamente al concesionario. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba desde la distancia cómo entraba por la puerta principal con una sonrisa que parecía reservada para alguien especial. Aparqué el coche al otro lado de la calle y esperé. Unos minutos después, la puerta de vidrio se abrió y vi salir a un hombre joven, probablemente en sus 30 y pocos. Era atractivo, con una chaqueta deportiva y un aire de seguridad que irritaba. Saludó a Elena con una familiaridad que me hizo apretar los puños. No había un hola casual ni un apretón de manos profesional, sino un abrazo que duró demasiado, acompañado de risas que no pude escuchar pero que imaginé perfectamente. Entonces se dirigieron juntos hacia la zona trasera del concesionario, donde supuse que estaban las oficinas. Esperé durante casi una hora, cada minuto sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. La puerta se abrió de nuevo y salieron juntos. Él se inclinó hacia ella, diciendo algo al oído que la hizo reír mientras le ponía una mano en la espalda. Luego se dirigieron a un coche que estaba estacionado cerca.
Observé cómo se subían al vehículo, ella en el asiento del copiloto. Encendió el motor y salieron del lugar. No lo pensé mucho, lo seguí. La persecución no fue larga. Condujeron hacia el centro de la ciudad, hasta un pequeño restaurante con terraza que no conocía. Estacionaron y entraron juntos, él caminando cerca de ella como si le importara que todo el mundo los viera. Estacioné mi coche a una distancia razonable y decidí esperar afuera. No podía confrontarlos ahí, no sin pruebas concretas, pero necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Mientras los observaba desde una esquina, un camarero pasó cerca de ellos con un menú, y noté que Carlos tomó la mano de Elena por un momento, con un gesto que era demasiado íntimo para ser casual. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Era como si una bomba hubiera explotado en mi cabeza. No había justificación posible para lo que estaba viendo. Pasaron 2 horas antes de que salieran del restaurante. Hablaron en la acera por unos minutos antes de abrazarse una vez más. Luego, ella se dirigió a su coche, mientras él volvía al concesionario. Decidí seguirla en silencio hasta casa, donde me quedé esperando en el coche unos minutos antes de entrar. Necesitaba calmarme, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, cada vez más convencido de que la mujer con la que había compartido 12 años de mi vida tenía algo que ocultar. Esa noche, mientras cenábamos, noté cómo Elena actuaba como si nada hubiera pasado. Se reía con los niños, preguntaba por mi día en el trabajo y mantenía esa fachada que parecía tan natural para ella. Me costó mantener la compostura. No quería confrontarla aún, pero la rabia y la confusión me estaban consumiendo. Necesitaba pruebas más contundentes. El domingo siguiente, cuando ella volvió a salir temprano con su excusa habitual, decidí tomar medidas más drásticas. Conduje directamente al concesionario y me estacioné cerca. No pasaron ni 10 minutos antes de que llegara Carlos. Se bajó de su coche, una berlina negra reluciente, y entró en el edificio como si fuera dueño del lugar. Esperé unos minutos antes de entrar también, fingiendo estar interesado en comprar un coche. Dentro, no me tomó mucho tiempo encontrarlo. Estaba en la sala de exposición, hablando con una pareja mayor que parecía interesada en una SUV. Lo observé desde una distancia prudente, tratando de entender cómo alguien como él había llegado a tener este poder sobre mi esposa. Finalmente, cuando se quedó solo, me acerqué. «Disculpa», le dije con voz firme, «¿eres Carlos?». Se giró hacia mí con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver mi expresión. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?». «Soy el marido de Elena», dije directamente, sin rodeos. Su rostro pasó de la sorpresa al nerviosismo en cuestión de segundos. Abrió la boca para responder, pero no salió palabra alguna. Sentí que algo en mí se rompía al ver su reacción. No había duda, algo estaba ocurriendo, y él lo sabía. «Creo que tienes algo que explicarme», añadí, cruzándome de brazos mientras lo miraba fijamente. Carlos tragó saliva, y su inseguridad fue todo lo que necesitaba para confirmar mis peores temores. Carlos me miraba con la incomodidad evidente de quien sabe que está atrapado. Pude ver cómo sus ojos buscaban una salida, quizás a través de alguna excusa que pudiera salvarlo. Pero yo no estaba dispuesto a dársela. Mi paciencia se había agotado en el momento en que lo vi tomar de la mano a mi esposa en aquel restaurante. No había venido hasta aquí para escuchar mentiras. «Creo que tienes algo que decirme», repetí, asegurándome de que mi tono dejara claro que no estaba dispuesto a aceptar evasivas. Carlos trató de recomponerse, ajustándose la chaqueta y esbozando una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Mira, no sé qué te ha dicho Elena, pero aquí no está pasando nada raro», dijo, con un tono que parecía más un intento de convencerse a sí mismo que a mí. No pude evitar soltar una risa seca. «¿Nada raro? He visto cómo le ponías la mano en la espalda, cómo reías con ella,
como salías a comer con mi esposa mientras yo estaba en casa cuidando a nuestros hijos. Si crees que voy a tragarme que esto es solo una amistad, estás más equivocado de lo que pensaba. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente nervioso. Vale, cálmate. Escucha, no quiero problemas contigo, empezó a decir. Problemas ya tienes, Carlos. Lo que quiero ahora son respuestas, lo interrumpí. Sentí como la rabia empezaba a subir por mi cuerpo, pero me obligué a mantener la calma. No era el momento de perder el control, aunque las ganas de lanzarle un puñetazo estaban ahí, latentes. Carlos miró alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Finalmente, señaló hacia una oficina en la parte trasera de la sala de exposición. Hablemos ahí, donde podamos tener privacidad, sugirió. Lo seguí, notando cómo su postura reflejaba el nerviosismo que intentaba disimular. Cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Empieza a hablar, le ordené. No es lo que parece, tartamudeó. Pero antes de que pudiera continuar, le corté. Ni se te ocurra decir que no es lo que parece, porque eso es exactamente lo que parece. Te doy una última oportunidad para que seas honesto, ¿qué relación tienes con mi esposa? Carlos respiró hondo y finalmente habló. Mira, no sé cómo explicarlo. Yo no busqué esto, ¿vale? Fue algo que simplemente pasó. ¿Qué pasó?, pregunté, mis dientes apretados mientras mi paciencia desaparecía poco a poco. Nos conocimos aquí, cuando ella vino a mirar coches, explicó, evitando mi mirada. Al principio solo hablábamos. Me caía bien. Era simpática, divertida. Pero con el tiempo, no sé, las cosas se fueron complicando. Complicando, repetí, mi voz cada vez más fría. Define, complicando, Carlos, ¿es esto una aventura? ¿Te estás acostando con mi esposa? Carlos se quedó en silencio, su expresión lo decía todo. Esa pausa fue suficiente para que la rabia que había estado conteniendo comenzara a manifestarse. Me acerqué a él, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que nuestras caras casi se tocaban. Contesta, exigí. ¿Sí o no? Sí, confesó finalmente, en voz baja, como si eso pudiera disminuir el impacto de sus palabras. El mundo pareció detenerse por un momento. No sé cuánto tiempo pasó, pero la sensación de traición y humillación se hizo más fuerte con cada segundo que permanecía ahí, enfrentándome a este hombre que había decidido cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. Unos meses, admitió. Pero, ella decía que las cosas no estaban bien entre ustedes. Que no se sentía valorada. Esa excusa me hizo explotar. No se sentía valorada, esa es tu justificación para acostarte con una mujer casada, ¿crees que eso te convierte en mejor persona, Carlos? ¿Piensas que te da derecho a arruinar mi matrimonio? Carlos no respondió. Solo bajó la mirada, avergonzado, mientras yo trataba de calmarme. Golpearlo no solucionaría nada, aunque la idea era tentadora. Tenía que guardar mis fuerzas para lo que venía después, enfrentar a Elena. Esto no ha terminado, le dije finalmente, antes de darme la vuelta y salir de la oficina. De vuelta en mi coche, me senté un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que debía confrontar a Elena, pero no quería hacerlo frente a los niños. Esperé hasta esa noche, cuando ya estuvieran dormidos, para actuar. Cuando ella llegó a casa, actué como si nada hubiera pasado, esperando el momento adecuado para hablar. Después de cenar, le pedí que me acompañara al salón. Su mirada reflejaba confusión, pero me siguió. Tenemos que hablar, le dije, asegurándome de mantener mi tono serio pero calmado. ¿Sobre qué?, preguntó, sentándose frente a mí.
Sobre Carlos, respondí directamente, observando cómo su rostro pasaba de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. ¿Qué pasa con Carlos?, intentó preguntar, aunque su tono la traicionó. Lo sé todo, Elena, dije. Sé lo que está pasando entre ustedes. Sé que me has estado engañando. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que continuara. Hablé con él. Lo admitió todo. Así que no intentes mentirme, porque no estoy aquí para escuchar tus excusas. Elena se quedó en silencio por unos segundos antes de empezar a hablar. Javi, por favor, no es lo que piensas. Fue un error. Una tontería. Ni siquiera sé cómo pasó. Una tontería, repetí, incrédulo. ¿Eso es lo que llamas a meses de traición, una tontería? Te juro que no significa nada, intentó explicar, su voz temblorosa. Fue solo un momento de debilidad. Te amo, Javi. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. ¿Una oportunidad?, pregunté, sintiendo cómo la ira crecía nuevamente. ¿Y qué hay de mí, de los niños, de la vida que construimos juntos? ¿Dónde estaba esa oportunidad cuando decidiste traicionar todo lo que teníamos? Elena comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Estaba demasiado enfocado en el dolor que sentía, en la rabia que ardía dentro de mí. No iba a tomar una decisión esa noche, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el salón, observando las sombras que proyectaban las luces de la calle en la pared. Elena había llorado durante horas, rogándome que no hiciera algo drástico, que pensara en los niños, en nosotros. Pero no importaba lo que dijera, ya había cruzado una línea que no tenía regreso. La confianza que habíamos construido en 12 años se desmoronó en un instante, y lo único que quedaba era una mezcla de rabia y determinación. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, ya tenía un plan claro en mi mente. No iba a limitarme a un simple divorcio, eso sería demasiado fácil para ella. Quería que entendiera el alcance de lo que había hecho, y que sintiera, aunque fuera por un momento, una fracción del dolor y la humillación que me había infligido. Primero, necesitaba pruebas. No solo para justificar mis acciones, sino para protegerme legalmente si la situación llegaba a los tribunales. Pasé la mañana revisando nuestras cuentas bancarias, los registros de su móvil que había dejado en la cocina y cualquier cosa que pudiera conectarla a Carlos más allá de una relación superficial. No fue difícil, sus mensajes con él estaban llenos de detalles que no dejaban lugar a dudas. Hablaban de las veces que se habían encontrado en hoteles, de las excusas que usaban para verse, e incluso mencionaban a los niños, como si fueran un inconveniente menor en su aventura. Capturé todo con capturas de pantalla, las envié a mi correo y las guardé en una memoria USB. Luego llamé a un abogado especializado en derecho de familia, uno que me había recomendado un compañero de trabajo meses atrás cuando mencioné que un amigo estaba enfrentando un divorcio complicado. Quiero saber cuáles son mis opciones legales, le dije. El abogado, un hombre pragmático y directo, me explicó que en nuestro caso, reunir pruebas de infidelidad no era estrictamente necesario para proceder con el divorcio, pero podría ayudarme si quería negociar términos más favorables, como la custodia de los niños o la división de bienes. Tomé nota de todo y me fui con una sensación de control renovada. Ya no era un espectador pasivo en esta situación, estaba tomando el mando. La segunda parte de mi plan fue más personal. Quería exponerla. No solo ante Carlos, sino ante aquellos que la rodeaban y que la veían como una persona intachable. Sabía que algunos lo considerarían mezquino, pero no me importaba. Merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Empecé con su círculo cercano, su mejor amiga, Laura, que siempre había sido un apoyo para mí. La llamé esa misma tarde. ¿Puedo pasarme por tu casa? Hay algo que necesito contarte, le dije, tratando de mantener mi voz neutra.
Cuando llegué, le mostré las pruebas. Laura se quedó en silencio al principio, mirando los mensajes con incredulidad. Luego comenzó a hablar, tratando de justificar a Elena, diciendo que quizás estaba pasando por un momento difícil, que esto no era típico de ella. No quiero excusas, le dije. Quiero que sepas la verdad, porque estoy seguro de que ella intentará manipular la situación cuando esto salga a la luz. Necesito saber si puedo contar contigo. Laura asintió, todavía conmocionada, y prometió apoyarme. Era un pequeño alivio saber que no estaría completamente solo en esto. El siguiente paso fue más delicado, los niños. Sabía que no podía simplemente decirles que su madre nos había traicionado, pero también sabía que no podía mantenerlos al margen para siempre. Esa noche, después de cenar, los senté en el salón y traté de explicarles la situación de la manera más simple posible. Papá y mamá tienen algunos problemas en este momento, comencé. No es algo que ustedes hayan hecho, ni algo que puedan cambiar. Pero las cosas van a ser diferentes por un tiempo. Mis hijos, de 9 y 7 años, no entendieron del todo lo que estaba pasando, pero sus preguntas me rompieron el corazón. ¿Te vas a ir, papá? ¿Por qué mamá está tan triste? Traté de calmarlos lo mejor que pude, asegurándoles que siempre estaría ahí para ellos, sin importar lo que pasara. Fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, y cuando finalmente se quedaron dormidos, sentí como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. La última parte de mi plan fue enfrentarme a Carlos de nuevo, esta vez con la intención de humillarlo públicamente. Sabía que seguía trabajando en el concesionario, así que decidí aparecerme un sábado por la mañana, cuando el lugar estaría lleno de clientes. Llegué temprano, vestido de manera impecable, con una carpeta bajo el brazo que contenía todas las pruebas de su aventura con mi esposa. Al entrar, lo vi hablando con una pareja, tratando de convencerlos de comprar un coche. Me acerqué con calma y esperé a que terminara. Carlos, dije, en voz alta para que todos alrededor pudieran escuchar. Tenemos que hablar. La pareja nos miró con curiosidad, y Carlos se tensó de inmediato. Estoy ocupado, dijo, tratando de despacharme. Ocupado, repetí, sacando la carpeta. ¿Cómo cuando estabas ocupado destruyendo mi matrimonio? El murmullo en el concesionario fue inmediato. Clientes y empleados nos miraron, algunos fingiendo no escuchar, otros observando descaradamente. Carlos trató de mantener la compostura, pero yo no le di la oportunidad. ¿Sabes lo que es esto?, pregunté, abriendo la carpeta y sacando las copias de los mensajes. Son pruebas de cómo te acostaste con mi esposa, de cómo planeaste cada encuentro mientras yo estaba trabajando para mantener a mi familia. Carlos trató de detenerme, pero yo seguí hablando, dejando que todos escucharan. Finalmente, un gerente se acercó, tratando de calmar la situación, pero para entonces ya había conseguido lo que quería. Carlos estaba avergonzado, y su reputación en el lugar estaba destrozada. Esa tarde, cuando regresé a casa, me sentí más ligero, aunque sabía que esto estaba lejos de terminar. Había mucho por resolver, pero por primera vez en días, sentí que tenía el control. Esto no era solo una venganza, era una lección que tanto Carlos como Elena no olvidarían jamás. Después de lo ocurrido en el concesionario, sabía que el próximo paso era enfrentarme a Elena de forma definitiva. Las confrontaciones previas habían sido impulsadas por la rabia y el dolor, pero ahora estaba decidido a actuar con frialdad. No iba a permitir que sus lágrimas, sus excusas o su arrepentimiento manipularan lo que venía. Tenía que ser claro, directo y resolver de una vez por todas qué sería de nuestro matrimonio, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. Esa noche, cuando Elena llegó a casa después de recoger a los niños de la casa de su madre, la llamé al salón. Tenía una carpeta con los mismos documentos que había usado para humillar a Carlos. No porque necesitara mostrárselos de nuevo, sino como recordatorio de que no había vuelta atrás.
La evidencia estaba ahí, y no había forma de negarla. Siéntate, le dije, señalando el sofá. Su rostro estaba cansado, y sus ojos, aún hinchados de llorar, me miraban con una mezcla de culpa y resignación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en un tono bajo, casi derrotado. Vamos a hablar por última vez, respondí, sentándome frente a ella. No quiero gritos, no quiero excusas. Quiero que seas completamente honesta conmigo, y después decidiremos qué hacer. Ella sintió lentamente, aunque su mirada evitaba la mía. Hubo un silencio incómodo, pero no estaba dispuesto a llenarlo por ella. Dejé que se sintiera incómoda, que entendiera la gravedad de lo que estaba en juego. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, pregunté finalmente. Javi, comenzó, pero se detuvo cuando levanté una mano. Quiero números, Elena. Quiero fechas. Nada de rodeos. Bajó la cabeza y respiró hondo antes de responder. Desde hace 6 meses, dijo en voz baja. 6 meses, repetí, tratando de contener la rabia que volvía a surgir en mi pecho. 6 meses acostándote con otro hombre mientras yo cuidaba a los niños y mantenía esta casa. No fue todo el tiempo, intentó explicar. Al principio solo hablábamos, salíamos a comer. No pasó nada físico hasta hace unos 3 meses. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor?, pregunté, mi voz subiendo un poco de tono. ¿Que solo me estuviste traicionando emocionalmente durante 3 meses antes de acostarte con él? No, claro que no, respondió rápidamente. Solo, quiero que entiendas que no fue algo planeado. No buscaba esto, Javi. Simplemente pasó. Simplemente pasó, repetí, dejándome caer en el respaldo del sofá. Esa frase parecía resumirlo todo para ella. Como si una aventura pudiera ser un accidente, como si no hubiera tomado decisiones conscientes en cada paso del camino. ¿Y los niños? ¿Pensaste en ellos alguna vez?, pregunté. ¿Pensaste en lo que podría pasarles si esto salía a la luz? Elena finalmente levantó la mirada, y vi lágrimas formándose de nuevo en sus ojos. Claro que pensé en ellos, dijo. Pero sentía que no tenía escapatoria. Tú estabas tan distante, tan centrado en el trabajo, en la casa. Me sentía sola, Javi. Sola, respondí, mi tono ahora helado. ¿Sabes cuántas veces me sentí agotado después de trabajar todo el día y todavía me levanté para ayudar con los niños, para asegurarme de que esta familia estuviera bien? ¿Eso es estar distante? ¿Eso justifica que buscaras consuelo en otro hombre? No lo justifica, admitió. Solo quiero que entiendas cómo me sentía. Ya entiendo cómo te sentías, le respondí. Ahora quiero saber cómo piensas arreglar esto. Porque, para mí, no hay forma de continuar. Quiero el divorcio. Sus ojos se abrieron con pánico, y de inmediato comenzó a suplicar. Por favor, no hagas esto, Javi. Lo lamento tanto. Puedo cambiar, podemos ir a terapia, lo que sea necesario. Pero no destruyas nuestra familia. Destruir nuestra familia, respondí, soltando una risa amarga. Eso lo hiciste tú cuando decidiste que este matrimonio no valía la pena. No hay nada que salvar, Elena. Esto está roto, y tú lo rompiste. Ella se levantó del sofá, caminando hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, dame otra oportunidad. Haré lo que sea. Retrocedí un paso, manteniendo la distancia. No se trata solo de mí, Elena. Se trata de los niños, de la vida que construimos juntos. Y tú decidiste que no era suficiente. No puedo volver a confiar en ti, y sin confianza, no hay matrimonio. Elena se derrumbó, cayendo de rodillas mientras sollozaba. Por un momento, quise consolarla, recordar los buenos momentos que habíamos tenido. Pero esa persona que la amaba incondicionalmente ya no existía.
Había muerto en el momento en que vi a Carlos tocar su mano en ese restaurante. Quiero que encuentres un lugar donde quedarte, le dije finalmente, mi voz calmada pero firme. Hablaré con el abogado para que prepare los documentos. Mientras tanto, quiero que pienses en cómo explicarles esto a los niños, porque no voy a cargar con toda la culpa. No puedo irme, murmuró entre lágrimas. Esta también es mi casa. Entonces yo me iré, respondí, dando por terminado el tema. Pero esto se acaba aquí, Elena. Ya no hay más que discutir. Salí del salón y me dirigí a nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche empaqué lo esencial, suficiente para un par de semanas, y me marché al amanecer. No sabía qué iba a pasar después, pero lo único que tenía claro era que mi vida con Elena había llegado a su fin. Dejé la casa temprano aquella mañana, llevando poco más que una maleta y las llaves del coche. Las calles de Madrid estaban tranquilas, aún envueltas en la penumbra del amanecer, mientras conducía sin rumbo fijo. Había reservado una habitación en un pequeño hotel cerca del centro la noche anterior, más como un punto de apoyo temporal que como un refugio. El peso de lo que acababa de hacer no había desaparecido, pero al menos sentía que estaba avanzando, aunque fuera a paso forzado. El silencio de la habitación del hotel fue lo primero que me golpeó. Era un espacio pequeño, casi impersonal, pero suficiente para lo que necesitaba, un lugar donde estar solo y pensar. Dejé la maleta junto a la cama, encendí mi portátil y revisé los correos que me había enviado con las pruebas de la infidelidad de Elena. Necesitaba repasar todo antes de la reunión con el abogado ese mismo día. No se trataba solo de cerrar este capítulo de mi vida, sino de proteger a mis hijos y asegurar que la separación no los afectara más de lo necesario. A las 10 en punto, entré en la oficina del abogado, un hombre de unos 50 años que había manejado suficientes divorcios como para no inmutarse ante mi situación. Habíamos hablado por teléfono, pero esta era la primera vez que nos veíamos en persona. Javier, siéntate, me dijo mientras cerraba la puerta de su despacho. Su tono era profesional, pero no frío. Sabía que estaba lidiando con algo que, para mí, era mucho más que un simple trámite. Le expliqué todo con detalles, desde cómo había descubierto la relación entre Elena y Carlos hasta la confrontación en el concesionario. Le mostré los mensajes y las fotos que había recopilado, y él los examinó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Esto es contundente, dijo finalmente, cerrando la carpeta que contenía las pruebas. No necesitarás usar todo esto para el divorcio en sí, pero es útil tenerlo si ella decide disputar los términos. Lo que más me importa son mis hijos, respondí. Quiero la custodia completa, o al menos la mayor parte del tiempo. No quiero que crezcan pensando que esto es normal. El abogado asintió. Eso dependerá de cómo maneje ella el proceso. Si no hay acuerdo, el juez tomará la decisión basándose en el interés de los niños. Pero las pruebas de su infidelidad, junto con tu historial como padre involucrado, son puntos a tu favor. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso formal hacia el divorcio, pero sabía que el camino que quedaba por delante sería complicado. Elena no iba a aceptar esto fácilmente, y los niños aún no sabían todo lo que estaba pasando. Esa tarde, volví a casa para hablar con ellos. Elena estaba en la cocina, preparando algo de comer, y me miró con ojos rojos y cansados cuando entré. No intercambiamos palabras, ambos sabíamos que el tiempo de las discusiones había pasado. Los niños estaban en el salón, jugando un videojuego, ajenos al terremoto que estaba por sacudir sus vidas. «¿Podemos hablar un momento?», les dije, apagando la consola mientras se giraban para mirarme. «¿Qué pasa, papá?», preguntó mi hijo mayor, claramente confundido por la seriedad de mi tono. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Mamá y yo hemos tomado una decisión. Vamos a vivir separados por un tiempo».
Hubo un silencio absoluto. Podía ver las preguntas formándose en sus cabezas, pero antes de que pudieran decir algo, continué. No tiene nada que ver con ustedes. Los queremos mucho, y siempre estaremos aquí para ustedes, pase lo que pase. Pero mamá y yo necesitamos tiempo para resolver algunas cosas. Mi hija pequeña comenzó a llorar de inmediato, mientras mi hijo, siempre más serio, solo asintió lentamente. Me acerqué a ellos, tratando de consolarlos, pero sabía que ninguna cantidad de palabras o abrazos podía borrar lo que acababa de decirles. Esta era una herida que tardaría en sanar, si es que alguna vez lo hacía. Elena entró en el salón poco después, con una expresión de dolor que no intentó ocultar. Quiero que sepan que esto no cambia cuanto los quiero, dijo, su voz temblorosa. Vamos a seguir siendo una familia, aunque las cosas sean diferentes. No respondí. Sentí que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría la situación. En su lugar, los abracé una vez más y les aseguré que siempre estaríamos allí para ellos. En los días siguientes, la rutina de nuestra vida familiar comenzó a desmoronarse. Elena encontró un apartamento cerca de la escuela de los niños, y yo comencé a buscar un lugar más permanente para mí. Las conversaciones entre nosotros eran escasas, limitadas a temas logísticos sobre los niños y la casa. Era como si viviéramos en mundos separados, incluso estando bajo el mismo techo. Un viernes por la tarde, mientras recogía mis últimas cosas de la casa, Elena se acercó a mí por primera vez en días. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me detuve por un momento, considerando su pregunta. No lo sé, respondí finalmente. Quizás algún día, pero no ahora. Lo que hiciste no solo me lastimó a mí, lastimó a nuestra familia. Y eso no es algo que pueda olvidar fácilmente. Ella asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Javi. Realmente lo siento. Sé que lo sientes, respondí, recogiendo mi maleta. Pero a veces, decir lo siento no es suficiente. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos. Dejé la casa esa noche, sintiendo un extraño alivio al cerrar la puerta detrás de mí. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto para mí y para mis hijos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse. Encontré un nuevo apartamento, ajusté mi rutina para adaptarme a las visitas de los niños, y lentamente comencé a reconstruir mi vida. Todavía llevaba el peso de la traición de Elena, pero con cada día que pasaba, se sentía un poco más ligero. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que este capítulo de mi vida, aunque doloroso, fue una lección importante. Aprendí a no dar por sentado el amor y la confianza, y a valorar mi propia capacidad para enfrentar la adversidad. Y aunque todavía hay noches en las que pienso en lo que pudo haber sido, sé que hice lo correcto al poner fin a algo que ya no podía salvarse. La vida sigue, y yo también.